Bueno, muy buenos días, noches o tardes a todos, toda la audiencia que escucha este podcast de este canal que se llama Auto Experience. En esta ocasión, este podcast lo voy a hacer en solitario. Yo soy Luis y lo voy a hacer sobre un tema muy actual que tiene mucho de qué hablar. Hay debates e incluso pues se toma de manera cultural de manera muy diferente, ¿sí? Y este tema, como se ve en el título, es acerca de la violencia, ¿sí? Es un tema pues muy discutido, ¿no? Porque incluso en algunas zonas del mundo, la violencia que conocemos en Occidente no es la misma que en Oriente, pero todo llega a un mismo propósito, a mismos propósitos. Bueno, pero ¿cómo comenzamos con esto? Podemos comenzar por ¿qué es la violencia? Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, la definición, cito literalmente, es uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición me parece muy acertada, ¿sí? Condensa mucho lo que es la violencia, las diferentes formas de violencia, propósitos, ¿sí? Eh, y podemos hablar mucho y más actualmente de lo que es la fuerza hacia el poder, ¿no? El uso deliberado del poder eh, como violencia, sí, que se ha visto mucho, especialmente en el contexto estadounidense y actualmente en mi país, que es Colombia. Y claro, el uso de esta violencia, como dice la definición, es contra uno, también puede ir contra uno mismo. Autolesiones que más adelante mencionaré, que esto también puede ir a factores de personalidad, trastornos también, a otra persona, que también puede ver con eso, algunos factores más allá, incluso factores sociales o un poquito más íntimos. eh, bueno, pero no nos quedemos ahí, también hay formas de violencia, ¿no? Una de las formas de violencia es la violencia física, que es una de las más comunes. Y pues no hay mucha definición en esto, pero pues es como una acción intencional de que haya el daño físico o incluso alguna enfermedad hacia alguna persona, hacia la persona que, pues, que se le causa eso, ¿no? Y pues señales como moratones, fracturas, en fin, ¿sí? También está la violencia psicológica, que es algo muy importante y donde pues genera uno de los mayores afecciones, efectos negativos hacia la persona a quien se le hace ese tipo de violencia. ¿Sí? También puede generar algunas cosas como la autoestima, puede haber baja autoestima, las relaciones interpersonales de esa persona pueden bajar por esa misma situación. Y esto se manifiesta en cosas como amenazas, rechazo, insultos, privaciones. Esto se así, la privación de relaciones sociales es, por ejemplo, cosas como la celopatía, que es incluso una violencia psicológica. También está la violencia emocional, que eso hace parte de la violencia psicológica, pero esto es más hacia la forma verbal, ¿no? Un poco más explícito. También estaría violencia sexual, que tiene que ver, claro, con el abuso sexual o el acceso eh, de tu actividad sexual, pero sin el consentimiento de la otra persona. Eso también se ve mucho en niños, como lo es la pornografía infantil, y un tema muy bulloso, ¿sí? Que da mucha bulla. Está la violencia espiritual, que es cuando se le discrimina a alguien o se le juzga a alguien por su religión, eh, haciendo una imposición. Violencia cultural, incluso la económica, es como sacar en cara las cosas, como que yo tengo más plata, tal cosa, entonces usted tiene que tratar, ¿sí? Y también está cosas como la negligencia, que es más hacia los niños, que es el descuido, el descuido hacia ellos, sobre su atención, ya que el niño necesita mucha atención en su aprendizaje. Pero estas formas de violencia
hay una cosa muy especial, y es que todas o muchas de ellas están hacia el origen de la manipulación. Porque en la física, o sea, esto es más de que hay un abuso o una imposición de poder, de saber quién está detrás de todo esto, quién quiere tener el poder hacia una persona o más. ¿Mm? Por ejemplo, violencia física, psicológica, emocional. ¿Esto qué sucede? Esto tiene que verse mucho como que cuando alguien, o sea, un ejemplo puede ser cuando alguien está progresando. La violencia es una de las cosas de estrategias de ataque para que ésta se rebaje. Claro, esto tiene que ver con cosas como la vulnerabilidad que puede haber, no sé, envidia, egoísmo, eh, diferentes factores que como que no cuadran, ¿no? Y que bueno, hay una cosa también que tiene que ver con la violencia física y es la autoinfligida, ¿no? Esto tiene que ver mucho con personalidades, incluso trastornos. Un ejemplo es el suicidio o intentos. ¿Sí? Un intento es que cortarse las venas no es muy efectivo. La verdad, no es porque no lo haya probado, no, no, nada de eso, sino pues desde la parte teórica, académica. Intentos sean fallidos, como eh, que han sucedido lamentablemente con éxito, ¿sí? Simplemente tirarse desde un edificio, cortarse la yugular, eso puede suceder. Pero a esto quería llegar, por ejemplo, la violencia como defensa frente a la vulnerabilidad. Esto sucede mucho en personas las cuales son incluso muy egocéntricas y que quieren hacerse notar, ¿no? Que quieren llamar mucho la atención y al mínimo como contacto con la realidad de la persona, ¿sí? Porque tiene pensamientos así rebeldes, son tercos. Entonces, al haber eso, ¿qué van a hacer? Simplemente van a usar la violencia como único método de argumentación, entre comillas, para defenderse, ¿sí? Esto incluso se puede hacer como una estrategia de afrontamiento que es muy negativa y puede tener consecuencias para la otra persona, ¿sí? Especialmente pues por instinto, los humanos somos animales con razón, ¿sí? Con uso de razón. Eh, entonces, la, esto hace un poco más instintivo, ¿sí? Se puede saber que el humano pues tiene esas cosas de que usa la violencia para ejercer poder, ¿sí? Y esto también se puede, bueno, uno de los temas actuales también que van en esas cosas para ejercer poder es un tema muy recurrente en contextos escolares, que es el bullying, ¿no? El bullying puede ser solo una violencia física, o también puede ser un conjunto, que esto fuera una violencia de forma integral, ¿sí? Que tiene que ver con física, psicológica, emocional, verbal, incluso puede haber un punto cultural. Y esto no es bueno porque bueno, el siglo XXI tiene que verse con cosas como la igualdad, el respeto. Bueno, me refiero a igualdad de oportunidades, respeto me refiero a todo pensamiento y opino yo que desde que la otra persona, puede ser la persona que sea, listo, desde que la otra persona no afecte a la otra, que haya una, así como una empatía, no va a pasar nada desde que la respete, desde que haya como ¿sí? Un buen, un buen punto de vista hacia la persona, de incluso de cuidado, podría decirse, es bueno, ¿sí? Bueno, con el bullying quería decir que pues algunas personas pueden ser resilientes, unas personas son muy resilientes, otras incluso les puede quedar un trauma, especialmente en cosas como la infancia. ¿Y por qué existe? Muchas veces por personalidades, porque una persona quiere notarse más, otras menos, tal, ¿sí? De diferentes temperamentos. O también problemas familiares del victimario, algunas cosas personales que puede tener. Se ha comprobado que muchas veces por eso, por problemas familiares del victimario, ¿cierto? Y la violencia hoy en día no se está tomando muy en serio. ¿Por qué?
Muchas veces esto, incluso la violencia llega a un punto de que la quieren usar para infundir miedo, la cual no es muy bueno porque va a tener unas consecuencias, ¿sí? Que les diré más adelante. También la violencia puede generar trauma, y no solo en que hay que fue violencia en la infancia, no, esto también puede suceder en cosas como la adolescencia, que también se ve el bullying, incluso en la adultez temprana y adultez pues la normal, la que conocemos ya de 23 años para adelante, ¿sí? Más o menos. Y esto tiene que ver también que hay una antipatía hacia los hechos de violencia, puede ser en calle. Un ejemplo muy sencillo es ver dos personas peleando y muchas, incluso en vez de interferir, lo que están es grabando, animando a las otras personas a decir como, ay, hágale tanta cosa, pum, pum, la otra, animando a los otros a seguir peleando, lo cual no es una buena manera. Sabemos, como he dicho, los seres humanos somos animales con razón, es decir, podemos usar el diálogo una forma más pacífica, incluso sería un poco más, para así decirlo, elegante de resolver algún problema. Y en guerra, ¿no? Especialmente la violencia de guerra, esto tiene que ver mucho con los poderes. Se saben que los que generan la guerra son los que están arriba, ¿sí? Y mandan a los de abajo para combatir ideales que incluso no comparten algunos. Y eso parece una injusticia, ¿sí? Otras cosas que la violencia también genera injusticia. Tiene, Llego a colación con un tema como lo que es la venganza, ¿sí? La venganza pues puede ser algunas veces muy buena por la satisfacción personal de una persona, por decir como un dicho muy cierto que es ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Aunque esto en algunas ocasiones la venganza incluso puede generar cosas como la muerte, las cuales traen un montón de consecuencias al nivel social, personal. Y considero que la venganza muchas veces no hay que reconsiderar de qué forma incluso hacerla. No la estoy promoviendo, sino estoy diciendo en un punto de que llegar a un punto de razonar sobre cómo hacerla, porque incluso hay que pensar en la otra persona. Ese punto es donde hay que ver la empatía. ¿Mm? Y sabemos que en el fondo muchos humanos somos altruistas, ¿sí? Por tanto nos dan ese uso de sentimientos, sensaciones, y uso de experiencias pasadas para hacer algo, ¿sí? Sea bueno o incluso sea malo, y espero nunca sea malo, ¿sí? Em, bueno, me estoy yendo incluso por otros temas. Pero bueno, la violencia en sí tiene consecuencias, como son la separación. Separación más lo veo hasta el punto del aislamiento social. Sí, de que la persona incluso al infundir miedo en otras personas se le van a alejar. Y puede generar cosas en el victimario, en la persona que influyó miedo en los demás, que hacen que se sienta eh, vacío, ¿sí? Digámoslo de alguna otra manera, según el carácter, la personalidad que tenga la persona, esa tal persona. Porque saben, el ser humano también es un ser social, ¿sí? Nos alimentamos también de comunicar ideas, de socializar. ¿Mm? También puede haber experiencias traumáticas hacia la otra persona, como lo he dicho anteriormente, y también prejuicios, ¿no? Esas cosas como el abuso de poder hacen que haya prejuicios y no haya una buena disposición, y no es bueno, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que quería decir acerca de la violencia, de todo lo que opino, y un poco de consultas que tuve ahí. Entonces, pues, era un pequeño tema que quería traer a colación, así que pues, muchas gracias por escuchar hasta este punto. No olviden pues dejar algún comentario acerca del tema, y si les gustó y que más adelante sigamos con los temas, pues dejen
dejen los comentarios, suscríbanse ahí en el botoncito, dice suscribir, incluso activen la campana que hay al lado y tengan un like si les gustó, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.